¿Cómo les va? Los saludamos formalmente, los recibimos en esta primera emisión de la semana de los días contados, en la que vamos a estar abordando un tema que en algún punto sale de la temática que venimos desarrollando últimamente como consecuencia de la coyuntura, que de tanto coyuntura ya es la estructura, ¿no? Esto de la inestabilidad, los precios, el dólar, y más que el dólar o el riesgo país o todas esas variables que son tan remotas o lejanas, pero que inciden sobre el día a día de nosotros, los precios, las dificultades en los comercios, en la industria, la pérdida de fuentes de trabajo, eso que estamos tratando de ver de qué manera se sobrelleva, ¿no? Aun cuando aparecen versiones, situaciones, gente por allí creo yo bien intencionada, que se pregunta cómo hacemos para transitar los 52 días que quedan hasta la elección, claro, y otro mes y medio más hasta el traspaso de poder, ¿no? Y estamos como los presos, ¿vieron las películas que van marcando en un costado? Bueno, pasamos un día, llegamos a mañana veremos qué nos depara el destino. En el medio de todo esto, por supuesto, algunas actitudes responsables y otras no tanto, sobre todo de quienes deberían efectivamente ejercer una mayor, ¿cómo decir?, cuota de, la palabra no es tranquilidad, sino de templanza, ¿no? Y ocupar el rol que efectivamente le corresponde. Pero ese es uno de los temas que vamos a hablar a posteriori, porque el primero, como decíamos, estaba hoy en la portada del diario La Capital. Es una nota en la que se ha hecho un relevamiento acerca de las denuncias que aparecen en las escuelas de los niños sobre abusos, en la mayoría de los casos relacionados con su propia casa o su familia. En ese sentido, vamos a ser, por supuesto, prudentes. Ahí está la portada, ¿no? Los chicos confían en las escuelas para hacer las denuncias de abuso. Y esto también tiene una íntima relación con una cuestión que es un programa, que es una determinación del gobierno de la provincia en llevar adelante y que esperemos se continúe, se profundice y se pueda efectivamente materializar a partir de la educación sexual integral. Porque lamentablemente hay algunas cuestiones que deberían ser políticas de Estado, independientemente de los gobiernos, que con la alternancia, y en este caso habrá alternancia después de 12 años de gestión socialista, uno no tiene las certezas o las garantías de que estos proyectos o estas iniciativas se puedan continuar. La educación sexual integral permite, por ejemplo, capacitar a los docentes, a los auxiliares de los docentes, para saber, entre otras cosas, cómo actuar o cómo responder frente a una situación inesperada, como se puede dar en una escuela, en alguna ronda de cuentos, de relatos, en juegos que se instrumentan precisamente desde el punto de vista pedagógico, en el que un chico cuenta una situación particular que está sufriendo y que tal vez en algún punto hasta ni se dé cuenta que la está sufriendo. Y acá hay concurrencia, por supuesto, de sectores que participan de la formación y de los distintos momentos, ¿no? Están los maestros, está el gabinete pedagógico, seguramente habrá psicólogos, habrá, por otra parte, un andamiaje jurídico legal que eventualmente transforme en denuncia este inicial relato y preservando además, y esto es algo que también está pidiendo el gremio, con quienes hemos conversado ya a propósito de este tema, la seguridad, la tranquilidad, el equilibrio del docente, que es el primero que recibe eso y que tiene que estar lo suficientemente instruido y preparado como para ver de qué manera se canaliza eso con las autoridades de la escuela, luego el Ministerio Público, estamos hablando del Poder Judicial, y finalmente encontrar una respuesta para tratar de atemperar el impacto, contener a ese niño y ver de qué manera se sigue adelante. Ese es un tema. El otro tema, como lo decíamos antes, y veo que ha llegado nuestro segundo invitado, es hablar de economía, pero desde un centro de estudios que tiene la palabra equidad en su título, ¿no? O en su sigla, lo cual muchas veces no está presente en la economía y lo hemos discutido muchas veces, incluso con gente que egresa de las universidades públicas y que tiene una visión que uno se pregunta si es tan seguida y tan permanente en la formación académica de nuestros licenciados en economía, de nuestros contadores, en el futuro probablemente también funcionarios, ¿no? Así que yo los invito a quedarse. Hacemos una breve pausa, tenemos el primer tema y luego vamos a transitar también cuestiones económicas de fondo y también de coyuntura. Ya venimos.
Bueno, muy bien, nos acompaña Federico Paggi, que es secretario de Gestión Territorial Educativa de Santa Fe. Es un cargo con un sello bastante difícil de retener, pero... Sí, mucho caucho. Y mucho laburo en el territorio, quiero decir, en situaciones de campo, ¿no? Es decir, situaciones que se van presentando, como las que relatábamos en la apertura del programa, para no ser redundantes, que a mí la verdad me llamaron la atención, ¿no? Digo, que haya una proporción, y no voy a hilar tan fino en cuanto a los datos, porque uno inmediatamente hace traslaciones y dice, bueno, si son 3 por semana, son tantos al año, si son tantos al año, en tantos años en el ciclo lectivo. Quiero decir, en cualquier caso, es una cifra importante de episodios que se dan en la escuela donde en distintos momentos un docente o un docente de una materia en particular, o el de música, o el de actividades, qué sé yo, de manualidades, o de matemática, o lo que fuere, o el mismo portero, o el profe de educación física, en uno de esos cuentos, esos ida y vuelta con los chicos, que están naturalmente enraizados en la currícula, la pedagogía, se entera de una situación de abuso, ¿no? Que se ha dado en la casa, en la mayoría de los casos, o intrafamiliarmente, ¿no? Claro. Los números que nosotros tenemos que tienen que ver con el número de intervenciones que hemos hecho, intervenciones que en los casos de abuso sexual, todas implicaron denuncia. Bien. Hay distintos tipos de situaciones. La mayoría son relatos que aparece el relato en la escuela, pero el suceso es extraescolar. Bien. Mucho de ello en el entorno familiar, pero no solamente en el entorno familiar. Y en todos los casos lo que sí nosotros decimos es, nosotros este registro de actuaciones lo venimos haciendo hace ya unos 5 años. Bien. ¿Y en esos 5 años cuál es el vector, Paggi? Estamos siempre más o menos en la misma proporción. Las mismas proporciones. Año a año más o menos siempre tenemos las mismas proporciones o muy cercanas entre los casos de abuso sexual o de violencia familiar. No es que hay un incremento ni un decrecimiento. Bien. Más o menos podemos decir, si bien 5 años para el sistema educativo es poco, sí, como para poder decir que la estadística... Para la casuística es mucho porque son 500 casos, claro, por lo menos. 500 denuncias, 500 420 el año pasado. Bueno. 408 de abuso sexual el año pasado, 420 de violencia familiar. Este año a nivel provincial tenemos a corte de junio 241 de abuso. Con lo cual llegaremos al promedio de 400 y pico seguramente. Sí, ¿no? Muy probable, por eso estamos diciendo que en los ¿Y estamos hablando de niños en edad preescolar o de jardín de infantes hasta el 7º grado? No, estamos hablando de niños desde preescolar hasta adultos que están haciendo el profesorado. Bien, correcto. Entonces todo es una amplia, es todo el sistema. Sí, una hincapié en los niños, porque son los más vulnerables, por un lado, desde el punto de vista de su indefensión, ¿no? Para decirlo de algún modo, y la falta de recursos incluso para discernir en qué momento es víctima de ese abuso también. Claro, ¿no? y relacionándolo con el tema de los números, hablamos sobre todo de niños, niñas y adolescentes, porque son las situaciones en las cuales hemos tenido que hacer denuncia. Porque cuando alguna situación de trabajo en un profesorado, en el espacio donde se habla de educación sexual integral, aparece un relato muy antiguo, bien, de alguien que de otro tiempo, a veces no hay denuncia que nosotros formalicemos. Claro, porque además siendo... Acompañamos a la persona... Exactamente, porque siendo mayor de edad, la violación, el abuso es un delito de instancia privada. Exacto. Si no va el denunciante, mal puede intervenir el ministerio. ¿Cómo es esa intervención, Paggi? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, primero escucha. ¿Quién escucha? ¿Quién escucha? Hace? Claro, esto es lo clave. Nosotros a partir del 2013 y 2014 trabajamos la construcción de un protocolo que se puso en marcha ya en el 2014 para que cada escuela sepa cómo accionar ante las distintas situaciones que pueden aparecer en una escuela que rompen con la instancia interior y que la escuela ya no puede sostener. Entonces, el primer relato, ese primer escucha, lo que tiene que hacer es comunicarle al directivo de la escuela, al equipo directivo de la escuela, que participa a la supervisión a intervenir, y al equipo socioeducativo, que es un equipo a nivel regional, es interdisciplinario, hay psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos. Bien. Que son los que intervienen en el acompañamiento de ese primer relato de manera inmediata, porque si hay que hacer la denuncia, y ya les digo, en todos los relatos que tienen que ver con abuso sexual, la denuncia es obligatoria. La denuncia puede hacerla quien escuchó el primer relato
o el directivo de la escuela al que le refiere eso. El protocolo fue cambiado por una instancia que devino también de una instancia paritaria a principios del año pasado, para que algo que hacíamos acá en Rosario desde hace 4 años, la denuncia la pudiéramos tercerizar a partir de que la denuncia la hiciera la delegada regional o el coordinador de equipos socioeducativos o la coordinadora pedagógica de equipo de la regional, de manera de preservar la identidad de quien escuchó el primer relato. Claro, por supuesto. Por supuesto que también a la ley hay que cumplirla, y en algún momento cuando nosotros hacemos la denuncia, tiene que comparecer y dar crédito. Cuando el fiscal lo crea conveniente, porque lo primero que se hace, todo el esquema, educación, equipo de la Subsecretaría de Niñez, Infancia y Adolescencia, Ministerio Público de la Acusación, lo primero que hace es poner en resguardo a la víctima. Y luego deviene todo lo otro. En algún momento, quien hizo la primera escucha va a tener que pasar frente al fiscal a declarar. A declarar, por supuesto. Y ahí se transforma ya en algo que excede las perspectivas, digamos, del Ministerio de Educación en cuanto a lo que ocurre de allí en adelante, ¿no? Claro. Porque, incluso me parece, a ustedes tal vez les informen, pero no tienen ustedes ni la obligación, al revés, creo que es la confidencialidad de mantener el tema en reserva y saber cuántas de esas denuncias se transformaron efectivamente en expedientes que han verificado que se trató efectivamente de abusos, ¿no? Claro, es así. No está obligado el Poder Judicial a informarnos qué sucedió. Sí nos enteramos cuando el Poder Judicial nos dicen hay una orden de restricción, hay que... Porque en el caso de los menores no está esto de que es un delito de instancia privada como la violación a un adulto mayor. Acá tienen la obligación ustedes de intervenir. El Ministerio primero... Sí, perdón. Todos los adultos estamos obligados. Todos, sí, sí. Cuando digo todos, usted digo, estoy hablando de la escuela, del que recibe. La escuela tiene que encontrar protocolizado el cómo funcionar para hacerlo rápido, cosa que no nos sucede a todos los adultos. No, claro. Pero la escuela tiene que tener protocolizado, conocer el protocolo para saber cómo actuar inmediatamente. Bien, y ahí donde la ESI, que parece algo por allí muchas veces en abstracto, la educación sexual integral, o una expresión de un sector o de un pensamiento, es un elemento, es un instrumento práctico indispensable, que el que reciba esté capacitado para escuchar. Por supuesto, porque lo que sí demostró la práctica, cuando nosotros fuimos a la implementación efectiva de la ESI en las escuelas, utilizando distintos tipos de propuesta didáctica para cualquiera de las edades, es que en el marco del trabajo puntual de ESI es donde más fácilmente aparece el relato. Bien. No es la única, pero sí, claro, es el espacio donde se abre la posibilidad de que aparezca el relato, porque estamos trabajando estos temas. No trabajamos el abuso así planteado. Sí, específicamente como temática, pero surge a partir de relatos, claro, de cuentos, de historia, de qué hiciste, a dónde fuiste. De juego, o sea, distintas instancias de dispositivos didácticos para trabajar. Ahí surge en un momento espontáneamente un chico que cuenta. Claro. Y por supuesto que en el nivel en el que nos estemos manejando es distinta la situación, porque en un jardín de infantes, el niño o niña de posible víctima de abuso no sabe ¿qué es un abuso? Cuál es la implicancia total de lo que está relatando, supuesto, pero el que escucha sí lo sabe. Claro. Y por eso, bueno, ahí es importante el tema de la formación. Nosotros podemos decir, Santa Fe hace ya 2 años tiene el 100% de los jardines de infantes ha pasado por instancia de formación en ESI. O sea que el docente que está frente a un curso con chiquitos sabe en qué momento, si uno le está contando cómo reaccionar y qué es lo que tiene que hacer. Claro, porque están los protocolos. El abordaje es infinito, pero por lo menos saber cuál es el protocolo y cuáles son las acciones. Los datos que estábamos manejando en estos números, ¿no?, son de la zona sur. Estamos hablando de Rosario, de San Lorenzo, del departamento de Constitución, sí, la mitad de la provincia, podríamos decir. Es un poco menos, el 40%. Proporción, ¿no?, de población. Pero los números que yo di son los totales provinciales. Totales provinciales. Para regional sexta, el número a este año, con el corte de mitad de año, es 75 denuncias por abuso sexual y 94 por violencia familiar. Bien. Pero sí, es un 40% más o menos, según qué parámetro tomemos. Si es por cantidad de escuelas, estamos alrededor del 40%. Si es por población, también estamos alrededor del 40%. Más o menos en ese porcentaje. Entre la sexta, que es Rosario, San Lorenzo y Constitución,
y la Regional Cuarta, que tiene sede en Ciudad de Santa Fe, involucra 5 departamentos, es el 80% del sistema educativo. Bueno, gracias por venir, y nosotros mientras conversábamos íbamos poniendo en pantalla los lugares, la información, ¿no? Donde uno puede efectivamente buscar y encontrar además y ver de qué manera esto puede ir atemperando los efectos, ¿no? Es decir, o conocer la historia, que es la manera de evitar la repetición. Si me permitís también, nosotros tenemos, para los que estén interesados en el abordaje de ESI total, nosotros tenemos una aula virtual abierta permanente en el portal de educación, y por supuesto acá pueden dirigirse a la regional de educación. Y para entrar a la página de la provincia, gobierno de la provincia, ir a educación, claro, y ahí ir a buscar el link. Claro, ahí está el portal donde se pueden sacar todas las dudas que hay respecto de ESI, que para nosotros es fundamental para poder tener el día de mañana una sociedad que... Sí, con mejor posibilidad de respuesta. Posibilidad de respuesta y también de entendernos entre nosotros. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a la pausa, enseguida venimos. Ahora sí vamos a hablar de economía a la vuelta. Ya estamos. Bueno, muy bien. Martín Rapetti, investigador del CONICET y director de la Maestría Económica de la Universidad de Buenos Aires. Y además director de una de las áreas de desarrollo, digamos, del CIPEC, que tiene la palabra equidad en su logo. Sí, señor. Y esto, ¿por qué? ¿Nos equivocaron ahí? Digo, yo estoy acostumbrado a conversar muchas veces de todo. Nosotros tenemos un elenco estable de economistas que rompen a veces ese molde tradicional de los economistas, incluso formados en las universidades públicas, Martín, que tiene una visión, en la mayoría de los casos, contradictoria con lo que efectivamente uno supone debe ser la equidad, la economía puesta al servicio del hombre, gente de muy alta performance académica, que después son ministros o funcionarios y demás, y vos decís, esto fueron a la facultad pública, a la universidad, ¿qué se estudió? Digo, porque siendo investigador del CONICET tenés además algunos parámetros establecidos de cumplimiento de meta, objetivo, y no sé cómo... Vos sabés que esa es una pregunta bien difícil la que me haces, porque por algún motivo, o sea, el canon de la eficiencia en la economía está bien definido, porque si vos tenés 5 huevos y 1 kilo de harina y con eso te da para hacer 2 tortas, hiciste una, algo hizo está mal. Claro. Ahora, después el tema de cómo se distribuye es mucho más problemático. Y no tiene el mismo estándar en la forma en que se enseña en general economía el concepto de equidad. Eso es una tara de la economía. Que hay que corregirlo. Que está rivalizada, claro, hay mucho debate sobre eso. Porque vos ves además los economistas... Te agrego una cosa, que es una evidencia más reciente. Digo, el tema de equidad y crecimiento, digamos, es un tema viejísimo en economía. Pero hay estudios recientes, incluyendo del staff técnico del Fondo Monetario Internacional, que muestra que hay evidencia bastante sugestiva de que mala distribución de ingresos es malo para el crecimiento también. Bueno, y esa historia permanente que hemos escuchado tanto de la teoría del derrame, nunca vi derramar nada yo, es decir, en cuanto a que los que le va bien, como le va tan bien, le vaya mejor a los que no le va tan bien. Quiero decir con esto, que hay muchos economistas de alta gama, para decirlo de algún modo, académicamente, incluso exitosos, entre comillas, porque han ganado dinero, han asesorado empresas y demás. Puedo poner 20 nombres y apellidos, no te quiero complicar a vos, lo estoy diciendo yo, pero Melconian, Pratgay, Caputo, son todos bárbaros. A ellos les ha ido fenómeno. Ahora, cuando van a la función pública, a los argentinos nos va muy mal. Bueno, sí. Puede ocurrir eso, ciertamente. También hay que decir que el trabajo de la gestión pública es bien complejo y no depende enteramente... Sí, hay otras variables que uno no domina, como puede ser en una empresa o en un estudio, ¿no? Sí, bien. Esto dice Experiencia Santa Fe, transformación productiva e inclusión social. No, justo en un momento que se está dando la transición, y ahí tenemos el flyer de lo que va a ser la charla de hoy, ¿no? Que dicho sea de paso, los invitamos a las 6 de la tarde al Salón Norte de la Universidad Nacional de Rosario, donde era el viejo Hotel Italia, ¿no? Un lugar clásico de la ciudad de Rosario que fue adquirido por la universidad. Digo, en el momento de la transición, donde uno escucha a Perotti y a sus equipos técnicos muy preocupados por el déficit, como un valor en sí mismo, y desde el gobierno le dicen, bueno, el déficit es manejable porque tenemos una buena respuesta en asistencia social, en salud pública, presupuestariamente también en seguridad y demás. ¿Hay una contradicción en eso?
Mira, este libro que se va a presentar hoy es un libro que yo no participé, a mí me invitaron a hacer una ponencia mía, sí. Pero tuve la suerte de poderlo leer, no leí íntegramente, pero leí. Y es un libro muy interesante porque te da un panorama de cómo puede ser la estrategia de desarrollo de Santa Fe que tenga justamente una transformación productiva que sea diversificada, que es muy importante porque Santa Fe tiene muchos recursos naturales y también humanos. O sea, hoy vengo de ver, por ejemplo, el polo tecnológico, que es una cosa fantástica y maravillosa, con inclusión social. Así que es un libro que la verdad vale la pena. Yo leí un comentario tuyo acerca del crecimiento y de que una racha de 4 años de crecimiento o de 5 años, el 4%, reducimos la pobreza a la mitad. ¿No es tanto? No, lo que yo vengo machacando mucho hace ya un tiempo es que somos el país con mayor interrupción del crecimiento del mundo. Sí, vos decías que un tipo que vivió 30 años, la mitad de la vida prácticamente, o un poquito menos. Sí, en los últimos... fue en recesión. Desde la posguerra a hoy... llevamos 17 episodios recesivos con 26 años de recesión. Mucho, ¿no? Salvando la distancia, yo soy muy futbolero. Es como si cambiara de técnico cada 9 meses. Es muy difícil. Es terrible, es terrible. Claro. No, es terrible porque la volatilidad y las interrupciones de crecimiento le hacen mal a la posibilidad de planificar del Estado, del sector privado. Entonces, el crecimiento es bajo y eso obviamente redunda. Y además, te agrego una cosa, que muchas veces las interrupciones de crecimiento son con crisis y las crisis dañan más a los más vulnerables y eso es que tiene daños permanentes, durables. Te hago una consulta más, ya para después liberarte. Vuelvo a reiterar, ¿no?, la invitación hoy a las 6 de la tarde en el Salón Norte de la Universidad, en el viejo Hotel Italia, que es la sede de la universidad. La aplicación de todo el trabajo de investigación, ¿no?, a la práctica, que en definitiva, yo me imagino, los científicos que estudian componentes químicos y demás para tratar de encontrar un antibiótico, ¿no? La aplicación práctica del todo el laburo en torno al desarrollo, la ciencia económica y demás, tiene una conexión, digamos, práctica con la gestión, es decir, a ustedes los consultan, los hacen partícipes, ¿en qué medida? Sí, nuestro trabajo en CIPEC, además CIPEC tiene muchas áreas. Sí, ¿no? vi que hay un directorio directores de varios... De muchos temas. Hay temas que son más aplicables, o que tienen mayor aplicabilidad, otros que son más difíciles. Desarrollo económico y desarrollo productivo es bien complejo porque obviamente es mucho más allá de pensar qué son buenas prácticas a nivel internacional, cuáles son los sectores promisorios. Después hay una necesidad de coordinar esfuerzos que involucran a muy diferentes personas de muy diferentes sectores y eso hace que las cosas sean mucho más difíciles de verlas en concreto que en el papel cuando uno... ¿Vos de chiquito querías ser economista? Me preguntaron hoy, la primera vez que estás en Rosario, dije, no, la primera vez que estuve en Rosario fue cuando vine, porque jugaba al fútbol en River, a jugar a la cancha de Newell's, así que no, quería ser futbolista, pero como futbolista soy un buen economista. Está muy bueno, ¿no? Está muy bueno. Gracias por venir, ha sido muy amable. Gracias. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, mañana los esperábamos otra vez a partir de las 13, no, de las 14 con los días contados, ya. Hasta entonces.